Mis queridos amados y hermanos, bienvenidos al Salón Discípulos, donde estamos filmando algunos videos que pensamos van a edificar al cuerpo de Cristo. Dale like, inscríbete al canal y también multiplícalo, mándale la liga a tus amigos, a tus parientes, para que sea conocida la sana doctrina. Creemos nosotros que la Biblia es única, es la palabra de Dios, y estas pláticas siempre van a ser bíblicas y cristocéntricas. Soy tu amigo Javier. Bien, ¿a dónde van los muertos? Es la pregunta que vimos en el video número 1 que se hace Job y que se hace la humanidad. ¿A dónde van los muertos? Hasta hay un canto mexicano muy claro, muy típico, que dice: ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Ay, 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 ay. Bueno, en la muerte, el cuerpo vuelve al polvo, ¿sí? Eclesiastés 12:7, que es un libro, decía yo, escrito por Salomo, dice un dicho para sabios, Salomón, y escribe: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Podemos ver ahí en la diapositiva un cementerio lleno de tumbas, de flores, de capillas, y ese es el fin de todo hombre: el polvo vuelva a la tierra. En la muerte, el cuerpo vuelve al polvo. Los cuerpos de los que mueres son puestos en el reposo de varias formas. Lucas 12:22, es muy ilustrativo este pasaje, de la boca del Señor Jesucristo, la enseñanza. Nos dice: murió también el rico y fue sepultado. Ya había muerto Lázaro. Todos morimos, seamos ricos o pobres, seamos hombres, mujeres, blancos o de color, de todas las personas nacidas vamos a morir. Así que vete acostumbrando, si ya tienes más de 60 y a que te den tu pensión. La vida eterna, bendito sea Jesucristo, es una esperanza, ¿no? Pero bueno, a ver, estamos que el cuerpo, en la muerte, el cuerpo vuelve al polvo. El cuerpo puede ser sepultado, puede ser echado en el mar, como acostumbran los marinos, ¿no? Envuelven en una sábana y lo echan al mar, y pues allá se lo comen los pescados y el tiburón y todos, ¿no? El cuerpo puede ser cremado o incinerado. Un cuerpo se puede perder en un incendio o en una explosión, destrozado, ¡pam!, estalló en pedazos, ¿no? Pero los restos físicos de la persona finalmente se descomponen y volverán al polvo, al polvo. ¿Se acuerdan de la, pues ahora sí que la maldición que Dios le da a Adán por su desobediencia? En el libro de Génesis 3:19, Dios se dirige cara a cara con Adán y le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Punto. Eclesiastés 3:20 dice: todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y nuestro texto base, ya lo dije, Eclesiastés 12:7, es claro, dice: el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El Salmo 103:14, salmo precioso, dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Bueno, ahí están. ¿A dónde van los muertos?
En la muerte el cuerpo vuelve al polvo. Los científicos han hecho estudios del cuerpo humano y tiene todos los elementos de la tabla periódica de los elementos. ¿Te acuerdas de tus clases de química? Boro, cobre, magnesio, calcio, molibdeno, todo eso que tiene el cuerpo está en la tierra. En la muerte el cuerpo vuelve al polvo. Bueno, esto es un hecho bíblico que ni los inconversos pueden negar. Ni el ateo más ateo puede negar que el cuerpo se descompone y regresa al polvo de la tierra. ¿Sí? Los cuerpos de los muertos vuelven al polvo. Punto. Aquí el asunto es esa ánima, esa alma. Esto que tenemos todo que nos da no solo el aliento de vida, de ahí viene el espíritu, los latidos de corazón y aliento de vida, pero los sentimientos, los pensamientos, es el alma. La Biblia nos va a revelar misterios y hacemos saber lo que hay más allá de la tumba. En la muerte, el alma abandona el cuerpo. Ya ven que dicen que estaba aquel allá en su cama y de repente, ya agonizando, lo último que da, el último aliento es y sale el alma. ¿Y qué crees que siguió después? Que estira la pata. Estiró la pata, se dice cuando alguien se muere. ¿Por qué? Porque se le salió el alma. En la muerte el alma abandona el cuerpo. Se van los pensamientos, se van los sentimientos, se va el aliento. El espíritu regresa a Dios que lo dio. Y el alma es una parte espiritual, pero está unida a la carne del ser humano. Cuando alguien muere, no pierde su conciencia de quién era, de quién es. Yo tuve una experiencia espiritual de partir y regresar, pero ese es otro tema. Vamos a ver el tema de el rico y Lázaro. Lo voy a leer al textual. Aquí tengo mi Biblia. No sé si tengo mi Biblia diacrónica hebraica a la mano. No, con esta. No, páseme la Reina Valera, la Reina. Porque no todos van a entender algunas cosas. Nefesh es el alma, ¿verdad? Nefesh, en hebreo nefesh. Alma, ya le enseñé una palabra hebraica, pero vamos al libro de Lucas. Te digo que la Biblia es un compendio de revelación importantísimo, que la debes leer todos los días, diga usted conmigo, todos los días. Sí, ¿verdad? Dice Lucas 16, 19, el rico y Lázaro, aquí en mi Biblia. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, a ver, aquí hay dos sitios, no quiero que pierdan de vista, el seno de Abraham y el Hades. Cada uno fue llevado a un sitio diferente, ¿sí? Regreso a Lucas 16, 23, hablando del rico, que fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen. ¡Óiganlos! Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. La Biblia, la palabra de Dios, las Santas Escrituras nos muestran claramente misterios que les hacemos saber lo que hay más allá de la tumba. El alma en la muerte abandona el cuerpo. ¿Y a dónde va? Según estas escrituras, la clave para entender a dónde va el alma es entender lo que la Biblia enseña sobre el Sheol, también conocido como Hades. Pero predomina la palabra Sheol, que es el lugar de los muertos. Ya en griego le llaman Hades. El Sheol o Hades no se refiere precisamente al infierno, sino al lugar de los muertos. En ese Sheol hay 2 compartimentos. Vean ustedes atrás en la diapositiva el A y el B. El Sheol Hades estaba dividido en 2 compartimentos. Uno era para los justos, es en azulito. Era el lugar para los creyentes, un lugar de consuelo. Ahí estaba conocido el seno de Abraham, un término muy judío, donde van los justos. Y el que está en rojo es el de los pecadores del Antiguo Testamento, el lugar de tormento. Sí, era un lugar de tormento, era ya muy parecido al infierno, aunque no es el Hades, infierno, que aparece ya en Apocalipsis, ¿no? Entonces hay que entender esto, que el Hades era el lugar de los muertos con 2 compartimentos, y dice que había una gran cima o un gran abismo, de manera que ninguno puede pasar de un lado para allá ni un lado para acá, ¿no? Entonces la palabra que emplea el Antiguo Testamento para lugar donde van los muertos es Sheol. La palabra griega en el Nuevo Testamento es Hades. Y otra vez, Sheol o Hades no se refiere precisamente exactamente al infierno, según lo que se entiende normalmente por infierno. Eso lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver aquí otro asunto sumamente importante, hablando, ¿verdad?, del lugar último donde pasa el alma del ser humano, que ya dijimos no pierde su conciencia, ¿verdad?
el rico le dice, tengo sed, estoy atormentado, ¿verdad? En otra enseñanza del Señor dijo que ya cuando son echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca apaga, y ahí será el rechinar de dientes. A ver, un alma tiene dientes que rechine de desesperación así. A ver, entonces, ¿por qué dice eso? Vean qué importante es el evangelismo, ganar almas para Cristo. Nuestro Señor, hasta el último momento de su aliento, de su vida, ganó almas. Dice Lucas 23:43, que estando crucificado, Jesús tenía arriba de su cruz un letrero que mandó escribir Pilato que decía, el Rey de los Judíos. Y estaba escrito en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. O sea que toda la muchedumbre que se reunió alrededor de la cruz de Jesús podía ver es la causa por la que era crucificado. Los romanos aborrecían a los judíos y aborrecían a los pueblos que conquistaban y les querían imponer a fuerza su cultura, su religión, sus costumbres. Y le pusieron el Rey de los Judíos como una burla, con una corona de espinas. Pero fue el Señor Jesús crucificado junto de 2 malhechores. La Biblia dice malhechores. Algunas tradiciones ya dicen hasta el nombre, Dimas y Gestas, son tradiciones, ¿verdad? Pero la Biblia dice que eran malhechores. Y a la cruz no iba cualquiera, ¿eh? A veces bastaba con que en un castigo les dieran azotes. A veces se morían de los azotes nada más. 40-1. Hay otras penas. Recuerden que los romanos generaron el derecho romano. Pero resulta que Jesús es crucificado en medio de 2 malhechores. La cruz era un instrumento de tortura horrible, espantoso, para atormentar a los más desgraciados, los más viles, los aborrecibles, los más malvados, y hacerlos sufrir antes de que murieran. Fue un instrumento de tortura horrible, espantoso, seguramente creado en la mente de una persona inspirada por el infierno. Y ahí murieron miles y miles de personas crucificados. Pero entre ellos nuestro amadísimo Salvador, quien fue totalmente inocente. Él no era un vil, no era un asesino, no era un violador, no era un homicida, nada. Él era alguien que solo anduvo haciendo bienes, era alguien que solo andaba sanando, dando de comer a los pobres, resucitando a los muertos para consolar el corazón de padres, de viudas, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No hubo ninguna justicia en él, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Por eso Él es el Cordero de Dios, bendito sea, yo lo adoro. Amén, amén. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, el caso es de que uno de los malhechores que estaba allí lo defiende porque el otro le decía, a ver, si tú eres el Cristo, bájate de ahí, sálvate tú mismo y a nosotros por ahí, ¿no? Porque pensaban en ese Cristo militante, poderoso, habían oído de sus milagros y ni en la muerte se arrepintió. Entonces el otro malhechor le dice, a ver, mira, tú y yo estamos aquí por lo que hicimos.
Ahí hay un dejo de arrepentimiento. Pero este justo no hizo nada. Y voltea a verlo y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó que él era el rey. Y además Jesús fue proclamado como rey. Históricamente él fue rey. Lo proclamó el pueblo. Ahora sí que la democracia, el pueblo manda. Cuando entró a Jerusalén una semana antes, la gente gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y fue rey, rey, rey. Tan rey que se quitaban las túnicas, las ponían a los pies de él. Bueno, una cosa gloriosa, el hijo de David. Bueno, pero ahora está ahí muerto, agonizando, en una forma terrible, espantosa, sufriendo. Sufrió latigazos, se tuvo que enfrentar a una compañía de soldados. Estamos hablando de 400 soldados que lo humillaron, lo vejaron, lo escupieron, le mesaban la barba, lo llenaron de escupitinas, lo patearon, lo golpearon, lo hicieron cargar una cruz pesadísima, más o menos 4 millas. Y él todo eso aguantó por amor, solo por amor. Cuando el sufrimiento y el amor se unen, nos hacen valorar más. Y bueno, ya el caso es de que el malhechor le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús voltea y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta el último instante de su vida salvó un alma. En la cruz salvó un alma. Regreso al tema anterior. En el Seol hay 2 compartimentos. El Hades o Sheol se refiere al lugar de los muertos, y en uno están los creyentes, lugar de consuelo, los justos, y en otro los pecadores, los malvados. Era imposible comunicarse entre estos 2 compartimentos. O sea, sí pudiese haber comunicación verbal, pero no corporal, no de alma. Era imposible pasar de un compartimiento a otro. Bueno, voy a repetir esto. Era posible comunicarse entre estos 2 compartimentos. Sin embargo, era imposible pasar de un compartimiento a otro. El destino de las personas ya estaba fijado y determinado y no podía ser cambiado. No podía ser cambiado. No podía uno pasarse de otro lado o de otro, de manera que para alguien dijera: ay, pues voy a evitar la llama y el tormento, pásame del otro lado, soy tan rico que pues ahí te van unas talegas de oro para que me pases del otro lado. No. Jesús no va a entrar con las indulgencias. Perdón, es que se metió el perrito. Entonces el destino de las personas en los compartimientos ya estaba fijado y determinado y no podía ser cambiado. La manera de evitar ir al compartimiento en que hay llama y tormento.
ver, parece que se metió el perro husky, que es muy travieso, y ya está aquí alternando. Ciérrele la puerta. Disculpen ustedes que en el momento de la clase pues vino a interrumpir un perrito travieso que tenemos aquí, un husky adolescente. Bueno, déjenme orar. Padre, en el nombre de Jesús nos volvemos a sintonizar con tu Santo Espíritu para continuar con la correcta enseñanza. Repito otra vez, ¿no? La clave para entender a dónde va el alma es entender lo que la Biblia enseña sobre el Sheol y el Hades, ¿no? Hablamos que Jesús le dice a un hombre malhechor, arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ponga atención, por favor, por lo que voy a decir. Por favor, si usted es un estudiante de la Biblia, si usted cree que aquí están los misterios de Dios revelados, le invito a abrir la primera carta de Pedro 3:18. Quizá nunca la leyó con atención, no se la han enseñado completamente en su iglesia, no lo sé, pero aquí venimos a entregar sana doctrina. Dice la primera de Pedro 3:18, dice textual, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahora ponga atención en 1 de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea que en espíritu el Señor Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Fue a predicar a los muertos de los días de Noé y de paso a todos los que estaban ahí en el Sheol. Algunos dicen, ¿dónde estaba David? ¿Dónde estaba Sansón? ¿Dónde estaba Samuel? ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Eva? Los descendientes de Adán, ¿dónde estaban? El 3:19 dice que Jesús predicó a los espíritus en prisión, porque estaban encarcelados. En 4:16 de Primera de Pedro está todavía más clara. Y conste que Pedro fue alguien que estuvo viviendo junto con Jesús 3 años y medio. Imagínense cuánta revelación recibió allí. Dice que el evangelio fue predicado a los que ya estaban muertos. Textual, 1 de Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. En su muerte y resurrección, Jesús predicó el evangelio en la morada de los muertos. Él muere allá arriba en la tierra, en la cruz, y su espíritu desciende al Seol a predicar a los que no habían tenido oportunidad de oírlo en vida. Entonces aquí hay, hermanos, un pensamiento tremendo. Quiere decir que la obra de Cristo es infinita en su aplicación. Quiere decir que ninguna persona que haya vivido nunca fuera está de la gracia de Dios. Alguno dirá, bueno, y los que no recibieron el evangelio, los incas, los mayas, Bueno, ahí está Romanos capítulo 2.
que Dios revela su gloria en su creación. Los que sin ley han pecado, sin ley serán juzgados. Los que con la ley han pecado, con la ley serán juzgados. Entonces Dios se revela a todo nacido en esta tierra, a todo, aún los muertos de los días de Noé. Yo no sé si usted lo había leído, entendido. Ahí está la diapositiva. Nuestro Señor, ¿verdad?, llegó a predicarles, y después de eso que ya cumplió, para eso murió también, fue a decirle a Satanás, el diablo: a ver, vienen las llaves. Vine por las llaves de la muerte y del Hades. Y se trajo las dos llaves, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Satanás no pudo evitar entregar las llaves. Yo no sé si tiene rodillas o boca, no lo sé, pero Él dijo: Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria de Dios Padre. Amén. Porque todo lo que está en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué pensamiento tremendo! ¿Verdad? Pero ahí te va algo más, hermano. La señal de la resurrección. Mateo 27, 52. Aquí está en la Biblia, mira, hasta puse la foto y lo subrayé. Mateo 27, 52 y 53. Ahí está. Dice al texto que cuando Jesús resucita, se abrieron los sepulcros. O sea, el poder de la resurrección de mi amadísimo Señor y Salvador es tan fuerte que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Se puede usted imaginar un ejército, o no un ejército, estoy exagerando, pero muchos muertos resucitaron juntamente con Cristo, como una señal? Y toda la gente los veía. ¡Oigan, ahí está el que se murió! ¡Ay, anda, que no sé qué! La señal de la resurrección. Hay poder en la resurrección de Cristo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Jesús nunca adoró a la muerte, siempre resucitó a los muertos. Un día, cuando el creyente muere, él no va al Sheol, al Hades. Porque después de Cristo, de su resurrección, acontece algo sumamente importante que quiero que sepas, y hoy Dios quiere que lo sepas. Ya te estoy hablando como profeta autorizado de Dios. Dios quiere que sepas esto. Después de la muerte del Señor Jesús sucede un cambio. Por eso el apóstol en la 2 de Corintios 5:8, Pablo dice: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Él tenía la convicción del Espíritu, regresa a Dios que lo da y va a estar en el cielo. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, pues entonces no sé qué escoger, ¿sí? Entonces, cuando un creyente muere, él no va al Sheol Hades, ya no pasa al seno de Abraham, porque ahora se va directamente con Cristo. Jesús con la resurrección se llevó el seno de Abraham a los cielos,
Por eso bajó a predicarle a los muertos de Noé, de los días de Noé. Entonces, cuando alguien muere en Cristo, va inmediatamente al cielo, inmediatamente. Bueno, les voy a dar una revelación que yo recibí hace muchos años. Usted dirá, ay, ¿por qué el profeta enseña estas cosas? Empezaré esta gráfica que usted ve atrás de mí, que es una imagen del infierno, ya, del Hades convertido en infierno. Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Alguien diga la muerte segunda. El lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, hace muchos años yo tuve una visión. Todavía no trabajaba yo en lo profético, era yo un pastor y Dios me dio un sueño. Fue un sueño, la visión de noche. Esto es lo más parecido a la visión que tuve, es lo más parecido. El Señor me permitió ver el infierno. Trataré de describir la visión. Vi una gran explanada de piedra, de cantera, enorme, enorme la explanada. Y el infierno estaba amurallado, tenía murallas, por eso dice que las puertas del Hades tenía una puerta. Y Dios me permitió traspasar las puertas de alguna manera. Iba con un ángel y abrió. Salió un hedor apestosísimo, un calor espantoso y me dice, mira. Me enseña con el dedo y me dice, mira. Y hacía unos vapores nauseabundos, ruidos, como que estaba hirviendo. La única luz que se veía ahí era el del fuego. Un mar, era un mar. No sé si era un lago, un mar, pero enorme, delante de esa explanada. Y ahí yo vi cómo caían miles de personas. Iban cayendo. Almas sumergidas caían en un lodo de fuego nauseabundo, ardiente, y inmediatamente caían, gritaban espantosamente. Había otras que estaban ahí gritando, me dio mucho miedo, mucho miedo. Yo dije, ¿qué es esto, Dios mío? Y en eso, en mi sueño, aparece una mujer miembro de la iglesia. Y me dice ahí junto del ángel, me dice, pastor, ¿cómo Dios pudo crear un lugar así? No puede ser, hermano Javier, me decía. Y me vino el versículo que el lago de fuego fue creado, sí, para el diablo y sus ángeles, los demonios, no para el hombre. Pero el hombre, cuando escoge el camino de la perdición, va a ir al infierno. Y ella me decía en el sueño, ¿cómo pudo Dios crear un lugar así? Yo no pude contestar, mis ojos y los oídos estaban abrumados de temor, de espanto. Yo quería despertar, ya dije, ya. Y gracias a Dios desperté, mi corazón hacía pum, 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 del susto espantoso, horrible que sufrí. No sé si me permita usted decirle algo, pero
Pasaron los meses y después se descubrió que esta mujer andaba en adulterio en la vida real. Se descubrió. Su esposo me lo dijo, ella lo aceptó. Yo era pastor en ese entonces y yo me pregunto, ¿quiso Dios mostrarme algo? Sí, que la paga del pecado es muerte. Por eso, si nuestra vida está en pecado, quiero exhortarte a arrepentirte. Arrepentirte de parte de Dios. Yo no te estoy diciendo, soy tan santo que no necesito arrepentir. No, yo me arrepiento delante de Dios en este momento. Por todas las fallas, que han sido muchas que he tenido en la vida y que quizá tendré, y doy gracias por Jesucristo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Romanos 7. Doy gracias a Dios por Jesucristo. Vamos a continuar con la tercera parte en un momento. ¿A dónde van las almas de los muertos?